Hola, hola corazón hermoso, bienvenida, bienvenido a este análisis que quise compartir sobre la serie Vicky, ¿qué serie Vicky? Sobre la serie Envidiosa, perdóname. La protagonista es Vicky y ¿por qué quise compartir este análisis? Porque siento que la serie es muy buena, siento que tiene muchísimo eh, contenido, muchísima significado, muchísimos aprendizajes, porque siento que es un gran espejo. Siento que cada uno de nosotros tenemos una Vicky adentro. Hay personas que tienen en su vida muy presente, muy activa este modo Vicky, que en conclusión es como el modo envidiosa. Pero no quiero que pensemos que es así de sencillo como poner Vicky modo envidiosa, sino quiero que entendamos qué hay detrás de esa envidia. Detrás de esa envidia hay una gran herida, así un hueco gigantesco de la herida del abandono. Eh, en este caso, la serie nos muestra muy marcado lo que puede ocasionar en la vida de un ser humano haber vivido esta experiencia del abandono, sea por alguno de los padres, en el caso puntual por el papá, pero quiero que entiendas de entrada que nosotros los seres humanos tenemos 5 heridas del alma. Una de ellas es el abandono, otra es la traición, otra es la humillación, otra es la injusticia y la otra es el rechazo. Estas heridas, sí o sí, cada uno de nosotros las hemos experimentado, y puede que esté muy marcada en nuestra vida o puede que esté, digamos que en una proporción menor, pero todos las tenemos. Como te estaba contando, decidí hacer este video porque quiero compartirte todo el aprendizaje de la primera temporada. Asimismo voy a hacer lo que puedo abstraer, lo que me parece muy valioso de la segunda y pues de la tercera temporada. La invitación es que si no has visto la serie, pues que la veas, pero que vengas y veas este video y después vuelvas y la veas para que sea más fácil identificar de lo que te voy a hablar a continuación. La intención es que realmente veamos a esta serie como un espejo, a esta protagonista, como un espejo de lo que posiblemente en ocasiones somos, de lo que podríamos llegar a ser. Yo siento que es muy valiosa y por eso estamos acá. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a entender que el contexto de la serie. La serie se origina con una mujer que está próxima a sus 40 años, que no se ha casado, que no tiene hijos, que tiene un noviazgo, el cual lleva 10 años, y que es una mujer muy particular. ¿Por qué? Porque eh, para mí la principal característica es que ella está totalmente obsesionada con la perfección. La palabra obsesión sí que sí determina a esta mujer. Pero en este caso, iniciando la primera temporada, nos muestra que es una mujer que tiene una idea de que la vida debe ser perfecta y ella fabricó una perfección en su cabeza desde cuando era niña. Hay un momento no recuerdo en qué capítulo, pero está en la primera temporada. Acuérdate que este es de la primera temporada, donde ella le dice, no sé si es a la terapeuta o a la hermana, que toda la vida veía la caja de cereal que le servía a la hermana, que porque pues ella la cuidaba. A la hermana se llama Carolina, le servía la comida Carolina, que siempre fue cereal, y que ella idealizaba una vida de esa manera, que era como el papá, la mamá, el hijo o la hija y la familia perfecta. Ella asoció en su niñez que si llegase a tener esa familia perfecta no iba a haber sufrimiento, no iba a haber abandono, digamos como que todos sus problemas estaban resueltos. De allí, y esto es fundamental, porque de allí en su primera infancia, ella nos hace saber que se encargó del cuidado de la hermana y también a su vez
que se ocupaba de cuidar a la mamá. Ella lo que hizo fue perder su niñez y encargarse, tener el rol de mamá con la hermana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues primero de entrada, que quiero que entiendas que ella idealizó una vida perfecta, una vida sin sufrimiento en el momento de tener una familia como el de la cajita de cereal. Entonces, ¿qué significa esto? Que en su niñez ella cogió y dijo, esto es igual a felicidad, esto es igual a cero sufrimiento y aquí voy a llegar. No voy a volver, no voy a seguir viviendo así, sino aquí voy a llegar. Y lo cogió y lo puso en su inconsciente. Y de ahí en adelante, pues todo lo que ella nos muestra es que siempre buscó ese sueño y esa es su meta, ese es su objetivo, ese es como su idealización de la perfección, del éxito, de ganar. Otro adjetivo que resalta muy bien a Victoria es que es demasiado competitiva. Ella es una mujer que todo el tiempo está compitiendo e inconscientemente lo hace por la elección de su padre. Ella, su niña interior, siente que su papá la abandonó porque no fue lo suficientemente buena o inteligente. Y ella cuenta a lo largo de la serie que siempre ha hecho las cosas bien para que un hombre la elija, para que alguien la elija. Y desde el momento número 1, creo que en el primer capítulo se muestra que Vicky es totalmente competitiva y la competencia está en su cabeza. Nadie le está diciendo nada o nadie se está imaginando nada y ella instintivamente, cuando inicia la serie, que van a subir una escalera a una persona que es como deportista, se ve que hace deporte. Y ella dijo, no, ella no me va a ganar, y entonces se pone a competir, pero fue una competencia que se desarrolló en su cabeza, porque la otra chica pues no estaba en esa misma onda. De ahí en adelante se nota que ella está compitiendo con sus amigas por tener la familia perfecta, por ser la que es la próxima que se va a casar, por no quedarse solterona, por ser... ella, su enfoque es ser una ama de casa, ser una mujer de familia, tener el esposo perfecto, los hijos perfectos. Ese es como el éxito que ella se dibujó en su cabeza desde que era niña. Y a lo largo de la serie nos muestran qué tan eficiente o qué tan real es este deseo con la versión adulta de ella. Pero en todo el momento ella está buscando el deseo que se forjó en su niñez, con la cajita de cereal. Vicky nos da a saber en los primeros capítulos que algo que digamos como que le tocó la herida de la llaga es cuando la terapeuta le afirma que ella se quedó en una escalera esperando a su papá y que eso pues la afectó. Ella, al momento que la terapeuta le dice eso, creo que la manda a volar, como que le dice, no, ya, me doy de alta. No, creo que ese es otro capítulo, pero en ese ella le dice como no, usted no sabe nada y bueno, se ofende totalmente porque le cuesta reconocer que le dolió muchísimo quedarse esperando al papá y más aún es que aún lo sigue esperando, o sea, inconscientemente su niña interior sigue esperando a ese hombre que la elija, que venga, que la recoja, que esté presente como ella quería que estuviera. Entonces esa es una herida que ella tiene muy abierta y que le cuesta aceptar que le hizo falta a su padre y aceptar que le duele no haber sido elegida por su papá. Cuando ella se da cuenta que alguien más, una amiga de ella, se va a casar, ella pues decide hacer una táctica muy, muy ingenua y es terminarle al novio, a Daniel, para poder generar presión. Resulta que él pues lo único que hace es aceptar, pero ella lo que quería era como que él le diera el paso después de 10 años y que se casara. Ese es su máximo sueño. Cuando nos damos cuenta que él no se casa, que él va y se casa con una persona que acaba de conocer y pues deja a Vicky. Vicky queda tan impactada que empieza a buscar, venga, pero ¿por qué no se quiso casar conmigo? Venga, pero ¿por qué? Y resulta que en el momento en que él ya le dice como,
no me casé o nunca decidí proponerte matrimonio porque él se dio cuenta, o sea, Daniel sabía que ella no se quería casar con él como hombre, o sea, como formar una familia porque fuera Daniel, sino que su objetivo era formar una familia y casarse, sin importar con quién. Claramente vemos que esta herida del abandono y el hecho de que Vicky quisiera ser tan perfeccionista, que quisiera hacerlo todo muy bien para que alguien la eligiera, la viera, la reconociera, la aplaudiera, eso hace que la pareja que ella tenga es diseñada, moldeada por ella. Entonces, ella no está enamorada de la persona, porque más adelante nos damos cuenta que realmente Vicky lo que hace es despreciar a Daniel, o sea, como que no le ve nada bueno, no lo ve como hombre, sino simplemente lo ve como un objeto que hace parte del paisaje que ella tiene en su cabeza, como la perfección, como el ideal, como el éxito, como la felicidad. En el momento en que Victoria decide moldear a su esposo para que sea el perfecto, en un capítulo que dice como el hombre soñado tiene que ser un arquitecto, un ingeniero, un abogado, ella actúa como la mamá de Daniel. Ella le dice qué vestir, cómo vestir, qué le hace daño, qué puede hacer, qué no puede hacer. O sea, es una persona totalmente controlada. Aquí entra una característica muy importante de Daniel y es que él no sabe quién es. O sea, realmente hay una escena donde él se da cuenta que Victoria es la que le compra la ropa, la que le elige todo el molde, o sea, como lo que tiene que ser, y él lo que hace es ser como un camaleón que se adapta y no sabe quién es, porque toda la vida Victoria, o bueno, los 10 años que convivieron, era quien decidía qué hacer y qué no hacer, cómo vestirse o qué no vestirse, a dónde ir. Ella tenía organizado los menús de la semana, qué días comían, qué días comían X comida, qué día no. Entonces ahí se puede ver el control que tenía Victoria sobre Daniel, y obviamente el rol que tenía ella no era de esposa, ni el rol que tenía Daniel en la vida de Victoria era de novio o futuro esposo, sino es como un hijo que simplemente hace caso. Vicky se formó una idea tan cuadriculada de su ideal de la mamá, del esposo. Ella tenía ya diseñado en dónde iba a vivir, cómo iba a ser la casa, cuántos hijos iba a tener, cómo iba a ser su esposo. Pues por eso ella decidió renunciar a su propia carrera, a su propio desarrollo, no ser arquitecta, lo manifiesta por quedarse como diseñadora de interiores, para poder tener tiempo de dedicarle a la familia, o sea, a sus hijos y a su esposo. Todo esto lo decidió ella sin tenerlos. O sea, tan cuadriculada, tan programada, tan alejada del sentir y de la realidad, que simplemente pues ella diseñó esto y lo que hizo fue ajustar su vida a ese sueño sin siquiera probarlo, ¿no? O sea, todo esto es antes de, todo el tiempo está la vida ideal, todo su sueño ideal. Entonces ella lo que hace es hacer absolutamente todo para cuando llegue el gran momento, el gran día, siempre viviendo en un ideal de que lo que está lejos, en ese momento ese sueño va a ser su máximo eh, alegría, porque en ese momento no la tiene, pero cuando se case sí será feliz, cuando tenga hijos, cuando, todo el tiempo la posterga a ese día y ha practicado y ha planeado tanto que lo que hace es postergar su vida para poder realizar ese sueño, según ella, ¿no? Todo esto según ella. También la mamá nos muestra que Victoria, así como se ve en la serie, siempre ha sido así, siempre ha puesto a los hombres por encima de cualquier familiar. No, sin importar si este hombre lo acaba de conocer o si le genera desplantes, ella siempre abandona todas sus actividades, su trabajo, su familia, por estar con esa persona ideal, buscando el sueño que ella se forjó en su niñez. ¿Qué pasa cuando Victoria se ve soltera, se ve sola y, y ve que puede, digamos, conseguir a un mejor partido, a Nicolás?
una persona mucho más guapa, mucho mejor, con, no sé, como puesta socialmente, un hombre de mostrar, un hombre de trofeo. Ella decide arriesgarlo todo y ignorar ciertas alertas, ciertas alarmas que le daban que no era la persona que le convenía, pero ella en su obsesión por por su ideal, por cumplir su sueño, por ganarle a las amigas una competencia que así como lo hizo en la escalera, nadie estaba compitiendo, sino solo ella, por ganarle a las amigas, ella decide arriesgarse y hacerlo todo. No soporta estar soltera, y más cuando se da cuenta que sus otras dos amigas ya se van a casar. Entonces es como, no puedo ser la única soltera y empieza pues muy desesperada a buscar a este ideal, porque también algo que en su mente recorre es el tema del tiempo. A su edad no le alcanza para poder tener un noviazgo prolongado y darse la oportunidad si quiere tener hijos o no, porque esto es un plan que ella desarrolló desde su niñez. Bueno, algo que me encantó de esta serie es que se evidencia cómo nuestro cuerpo habla de nuestras emociones no gestionadas. A lo largo de la serie, de las dos temporadas, nos damos cuenta que a Victoria siempre se le activa una alergia en el momento en que le van a dar la invitación o se entera que una de sus amigas se va a casar o va a formar familia primero que ella. Eh, esto me gustó mucho porque es evidente que así actúa nuestro cuerpo. Siempre, siempre, siempre está hablando de una emoción no gestionada y en el caso de Victoria pues es la envidia que se le activa porque en el momento en que le entregan la invitación se indispone totalmente porque no acepta que esté perdiendo ante sus amigas. Un rasgo muy importante que creo que desarrollan las personas a lo largo de la vida, que muchas se quedan allí y otras la podemos trascender, es el tema de la víctima. Victoria se escuda, se justifica en el abandono que sufrió por parte de su papá. Ella se victimiza, ella no sale de ahí, o sea, es como una niña en el cuerpo de una adulta. Cuando la confronta la mamá, no sé si fue la mamá o la hermana que le dice como, bueno, pues, perdón, la hermana, fue la hermana, que le dice, sí, pues a mí también me abandonó, pero yo no me quedé ahí, yo no puedo estar justificándome toda la vida por esto. Incluso la mamá en otra escena le dice como, bueno, ya párela porque su papá sí la abandonó, pero pues ya, sea adulta y haga algo y gestione, trascienda eso. Ella se incomoda porque se sigue justificando en lo que sí pasó. Esta situación es muy interesante porque siempre quiero que todo esto que estoy hablando lo llevemos a nosotros y es como nosotros podemos generar ese diálogo interno victimista, que lo único que hace es reforzar y justificar nuestro comportamiento, nuestro mal sentir, pero no nos empodera y no nos ayuda a salir de allí. Entonces es muy bonito cuando aunque Carolina, que es la hermana, y ella sufrieron el abandono, Victoria es la que se queda en la competencia y tiene más activada esa área del abandono. Es muy interesante esto que pasa con Victoria y la invitación es a que tú observes cómo el diálogo que ella tiene hace mella y la sigue machacando, quedándose ahí entre yo hago todo perfecto y nada me sale bien. Entonces, vamos observando eso. Bueno, algo bien importante acá es que Victoria se entera que el papá no las quiso abandonar, sino que el papá volvió y la mamá lo rechazó. O sea, que la mamá era la que no quería seguir casada. Eso fue impactante para ella porque en su ideal ella siempre pensó que el sueño de toda mujer tenía que ser estar casada. Cuando se entera que la mamá fue la que lo rechazó, se molesta un poco, pero lo deja ahí. ¿Por qué? Porque todo el enfoque, toda la responsabilidad, Victoria la lleva hacia el papá, igual que lo hace la mamá. Esto es muy interesante y lo voy a retomar más adelante porque siento que muchas veces en ocasiones no se escucha la historia completa, sino elegimos y decidimos quedarnos con una sola versión,
que es de alguna manera la que más nos conviene y que refuerza el diálogo mental que hemos desarrollado respecto a las heridas que nosotros tenemos. Aquí ya pasa algo muy bonito, y es que aunque Victoria observa, o sea, hay en el panorama un hombre como Nicolás que está, digamos que es el prototipo, que es el sueño, que es el hombre de mostrar, que es un trofeo para ella, porque ella lo quiere es porque es un trofeo, porque es mejor que las parejas que tienen sus amigas. Ella se aparece Matías, que es como el que no está en esa estructura que ella desarrolló cuando era niña, en ese ideal de hombre. Y Matías, con Matías ella comparte, ella se ríe, ella es ella, o sea, ella le da el título de mejor amigo, pero claramente pues ella siente cosas por él siente cosas por ella, pero ella lo omite, elige al inicio estar con Nicolás, o sea, jugársela con Nicolás, porque ese es el que sí se adapta a los estándares los que ella soñó, con los que ella cree que va a alcanzar la perfección. O sea, el sueño ideal es esto, y Nicolás era la versión que se adaptaba a ese sueño y no Matías, por la forma de vestir, de alguna manera lo veía un poco más a otro nivel que Nicolás. Ya cuando aparece Nicolás, nos damos cuenta pues que Victoria es una mujer obsesiva, que se obsesiona, controladora, como ya lo habíamos visto. Y también algo muy interesante, y es que Matías, él reconoce en un capítulo y le dice, no, es que yo como que me vuelvo adicto a tus problemas, tranquila, ven aquí y yo quiero escucharte, quiero consolarte. Entonces es como ese rol de salvavidas que muchas veces también nosotros tenemos y se desarrolla. Esto también lo quiero dejar ahí porque más adelante yo quiero hacer como un análisis de los hombres que rodean la vida de Victoria, y también como una mirada muy interesante a lo que ellos hacen, porque obviamente pues la serie se desarrolla en torno a Victoria. Adicional, algo muy chistoso, ¿no? Y es que realmente Victoria siente que todo es personal, siente que todos están contra ellas, y lo más delicado es que ella siente que todo el mundo gira en torno a ella. Cuando está con las amigas, cuando está con la familia, cuando está con la hermana, cuando está con el trabajo, nada importa, o sea, nada existe. Ella ni siquiera le presta atención a las amigas ni a los problemas de las amigas, sino todo es el yoísmo. A mí me pasa, yo siempre, ella es la que más sufre, o sea, ella siempre se lleva la atención del círculo de sus amigas, y esto hace que esa atención que ella no tuvo cuando niña la quiera tener cuando adulta. Entonces es como que acapara todo, es muy egoísta, es muy egoísta porque no es capaz de estar disponible para los demás, sino al contrario, siente que la vida le debe y que todo el entorno le debe, porque ella es como la menos y el resto está muy bien. O sea, es como que ella es la que sufre y el resto está bien, entonces siente que le deben a ella. Bueno, aquí también observamos que ella, en el afán de ganar, de ser la elegida, pues se somete a desplantes, omite información, como ya lo dije, pues como que elimina esas alertas que le dan simplemente porque quiere ganar. O sea, está dispuesta a todo con tal de llevarse el trofeo. También es muy interesante que nos damos cuenta que la mamá de Daniel, o sea, la suegra de ella, es como una copia de Victoria, todo lo tiene controlado, la familia de ella actúa como ella lo indica, incluso pues en estas escenas que Daniel se ve que quiere como salirse del molde, que la novia salió del molde, como que quiere vestirse diferente, como que quiere comer otras cosas, la familia lo condena, o sea, la mamá no lo autoriza. Entonces la mamá de Daniel es exactamente una copia de Victoria. Esto es bien interesante porque si te das cuenta, Daniel busca una pareja que sea exactamente igual que su mamá, que de alguna manera lo tenga controlado, le diga qué hacer, qué no hacer, y este patrón existe. Muchas veces los hombres y las mujeres buscamos unos rasgos muy específicos de nuestros padres en nuestras parejas y los repetimos tal cual, así no nos gusten. Esto es de manera inconsciente.
Ya como estamos hablando de Daniel, me parece importante observar que él es otro camaleón, igual que Vicky. Vicky se adapta a la persona que tiene al frente. Si la persona al frente es como muy todo tranquilo, muy liberado, sin compromiso, pues ella hace creer que es igual, pero obviamente lejos de la realidad. Igual que Daniel. Daniel se adapta a lo que la esposa en ese momento quiere de él. Si quiere que sea más alegre, que si quiere que se cambie la ropa, si quiere que hable de otras cosas, que coma diferente, que viaje diferente, él se adapta. Entonces son dos camaleones que lo único que buscan es adaptarse al gusto del otro, para ganar, o sea, para que estén ahí presentes, pero no, nunca se muestran como son. Eh, Daniel es una persona que, como lo digo, está acostumbrado a que lo controlen, a simplemente hacer caso. Victoria está acostumbrada a moldearse a la pareja que tiene al frente. En este caso, con Daniel, ella era como el rol de madre de la que mandaba. Y con Nicolás era un rol más tranquilo, más liberal, pero pues realmente con ninguno de los dos se mostraba cómo era. Bueno, acá está muy, muy interesante y es que la mamá le confiesa a Victoria que el padre no volvió porque se dio cuenta que Carolina no era su hija. Aquí yo hago aquí como un llamado de atención y yo digo, Victoria ni Carolina se pusieron en los zapatos del papá para entender que el papá sufrió un engaño, que la mamá de Victoria los engañó. Ojo, no estoy justificando que no haya vuelto, pero lo que digo es que ellas siguen contándose la misma historia tal cual, sin importar que la mamá haya confesado que era una mujer que, que le fue infiel al papá, que la hija le hizo creer pues que era la hija de él y que no era, y que el señor decidió abandonarla porque se sintió engañada. Victoria y Carolina escuchan esta historia, pero siguen determinadas con el tema de que el papá las abandonó, cosa que es real. Pero lo que me cuestiona un poco es que aún así siguen firmes con la misma historia, o sea, ni siquiera la cambiaron un poco, sino como que no importa, o sea, la mamá le pudo haber sido infiel, la mamá no lo quería, se dan cuenta pues que, o la mamá acepta que no quería seguir casada, que ese no era su ideal, ella le dice que no todas las mujeres sueñan con casarse y Victoria como que no lo puede creer porque ella piensa que esa es la perfección, o sea, esa es la felicidad, ese es el ideal de todas las mujeres, pero la mamá le muestra que no. Las amigas también se lo tratan de hacer ver con las relaciones que ellas tienen, porque Victoria dice como usted está casada, ya todo debería ser perfecto y se da cuenta que los matrimonios no son tan perfectos como el ideal que ella tomó cuando era pequeña. Aquí con el papá pasa algo muy, muy interesante y es que Victoria, al conocerlo y al conocer que tiene otra hermana, se siente totalmente perdedora porque la hermana sí se casó, la hermana sí tuvo al papá ahí en las fotos y ella no. Entonces eso como que le activa la herida y hace que en el momento en que se encuentren, Victoria simplemente lo único que quiere es desquitarse, botar toda esa rabia, todo eso que ella siente y ni siquiera escucha la historia del papá. El papá le cuenta que cuando nació la mamá murió, o sea, la abuela de Victoria murió, y que a los 17 años de él quería, el papá murió. Es decir, de alguna manera se creó huérfano y él también vivió un abandono. Aunque la herida de abandono, en este caso, él decidió dejar a sus hijas y él seguía vivo, también un niño vive como un abandono el hecho de que su papá haya muerto o su mamá haya muerto. La herida es igual. Nos damos cuenta que los dos están viviendo la misma herida, pero Victoria decide omitir esta información. Algo muy clave e importante es que el papá le dice que él sí soñaba con tener una familia, que él sí quería como estar unidos, por eso él decidió perdonar a la esposa, a la mamá de Victoria la infidelidad, y aquí ella lo omite, ella no escucha esta versión, ella sigue enfatizada en que el papá la abandonó, pero no escucha, o sea, en ningún momento entiende cuál puede ser la estructura mental de su papá. Ella no permite siquiera
que responsabilicen a la mamá de sus infidelidades, sino todo es culpa del papá. Entonces esto es una actitud muy infantil, si te das cuenta, es una actitud de solo lo que yo digo es, así hayan 1000 pruebas, sigue ratificando su verdad. Y muy interesante me parece porque a lo largo de la serie la mamá de Victoria le hace entender que ella cuando era pequeña le dieron un bebé y una cocinita y que la enseñaron a jugar con eso y que cuando ella creció ella pensó que eso era lo que tenía que hacer, que cuando conoció al papá de Victoria pues lo quiso hacer, pero a ella no le gustó, o sea, ella no quería vivir en matrimonio, ella no quería vivir en familia, ella quería a sus hijas y como lo dice, eran las tres, pero no quería continuar con la relación, con el matrimonio, no se sentía feliz, no era, eh, creo que no se sentía satisfecha con el esposo que tenía en todas las áreas. Entonces ella no quiso continuar con su matrimonio y esto Victoria tampoco lo asume. El papá quería una familia, pero la que no quería la familia era la mamá. Obviamente esto no excusa ni exime al Señor pues de haber estado presente en su paternidad, pero me parece importante que Victoria, aunque escucha al Señor, pues lo poco que lo escucha, no entiende nada de lo que está pasando. Entonces aquí me parece muy importante este dato. Aquí muy importante es que la psicóloga le hace ver a Victoria que siempre está repitiendo el patrón del abandono por parte de los hombres y ella como que no lo acepta y aún así le sigue encerrada en su verdad. Ella ya reconoce que sí se quedó esperando a su papá en las escaleras, que sí se quedó esperando, que le dolió, pero no sale de ahí. O sea, ya reconoce que sí le duele, pero no sale de allí porque no ve cómo lo puede cambiar. Ella siente que como eso lo vivió, ya lo que le está pasando es la justificación y sí siente que la vida le debe, por eso es que le reclama tan fuerte al papá, por eso ella le dice como ahora al que te deja plantado, al que te deja esperando soy yo soy el que no te quiere escuchar, yo soy la que no te elige. Entonces, claro, en todo su derecho, ella lo único que quiere es botar toda su rabia, todas sus emociones, y allí hace que nada de lo que le diga al papá, ella lo entienda. Porque incluso creo que el papá le dice que siempre la pensó, que la quiso, que la ha querido, pero pues ella omite toda la información porque no corresponde a la verdad que ella se cuenta. Aquí algo muy gracioso es que en el momento en que Victoria se siente ganadora, que Nicolás la va a acompañar, que va a ir al matrimonio de la amiga, aquí se muestra una vez más que Victoria lo único que quiere es exhibir su trofeo, que en este caso es Nicolás, sentirse ganadora, restregarle su victoria a Daniel porque ella se sentía en competencia, incluso lo relata como un partido de fútbol. Y cuando la amiga le dice que no se va a casar, eso para ella fue lo más terrible, le rogaba que se casara con ella, que era el momento en que ella podía salir victoriosa. Y para que nos demos cuenta que no le importaba el dolor de la amiga, no le importaba la crisis de la amiga, no le importaba lo que estaba pasando la amiga, sino era ella. Ella era la que importaba en ese momento y lo único que quería era restregar su triunfo. Ella entra en crisis y se da, la psicóloga le dice como aquí a terapia pues vienen las personas que tienen oscuridad, que quieren trabajarla. Y ella se ofende y le dice, no, yo oscuridad nada, yo todo perfecto. ¿Por qué? Porque sigue aferrándose a que ella hace todo absolutamente bien, que no tiene fallas, que todo su ser, que todo lo que ella ejecuta es perfecto y no entiende por qué la vida de alguna manera es tan injusta y no le da lo que ella quiere. Es muy interesante acá también porque en el momento en que el papá muere, a ella le cuesta ir a tan siquiera despedirse, le da los boletos del cine y esto es muy significativo porque quiere decir que el papá siempre lo estuvo ahí, que decidió no ir, pero siempre las pensó, o sea, es como que yo siempre las tuve en mi corazón o yo sí quería ir, pero no fue.
y ella no le importó el por qué, o sea, no quiso escuchar a su papá, sino simplemente seguía contándose la misma historia y justificándose y odiando al papá sin siquiera ponerse en los zapatos de él en algún momento de por qué se sintió engañado. También ahí la mamá le dice como usted toda la vida lo único que ha querido es el reconocimiento de su papá, lo tiene, él la está esperando y ella le cuesta soltar, le cuesta toda esta idea de perfección que tiene en su cabeza, le cuesta creer que no es mala, le cuesta creer que no tiene sombras. Es muy interesante toda esta versión que nos muestra la primera temporada de Vicky. Adicional que acá podemos ver que Matías es un hombre que lo que ha pasado con sus padres es que el papá es ludópata, tiene una adicción, la mamá no lo deja, no deja al papá y él pues como que genera mucho rechazo, mucha rabia contra la mamá, contra el papá. Y lo que hace es juzgar a la mamá de por qué no lo deja y el papá pues tienen una muy mala relación. Importante este dato, ¿por qué? Porque el papá tiene una adicción y algo muy significativo es que en un capítulo él le dice a Vicky como yo ya me he vuelto como adicto a tus dramas. ¿Porque lo digo? Porque nosotros desde nuestra familia, desde nuestro clan, no siempre estamos replicando o siendo leales con las mismas acciones de nuestros antepasados, pero sí heredamos los mismos conflictos, es decir, el papá genera una adicción al juego, Matías puede simplemente generar una adicción a ser salvavidas, a sentirse importante, a escuchar y de alguna manera también, así como él juzga a la mamá, que la mamá no ha sido capaz de dejar al papá, y aunque le ha hecho mucho daño y ha causado muchas quiebras y le miente mucho, pues él con Victoria tampoco lo puede hacer, porque aunque Victoria no le convenga, aunque no lo elija, aunque no lo vea, él sigue ahí estando para ella. Entonces, corazón bello, esto fue lo que nos dejó la primera temporada. Y, y cuando ella pues ya se decide por Matías, después de que la hermana le cuenta la metáfora de la sirenita, donde le dice como ella lo tenía todo, era muy feliz, pero ella se obsesionó con un hombre, dejó todo por este hombre y perdió. Ella como que entiende que debería dejar de obsesionarse con Nicolás y más bien pues elegir a Matías, aunque no estuvieran los estándares de la perfección del hombre ideal. Y en ese momento cuando ya lo elige, llega Daniel y le dice, bueno, acá estoy, perdóneme y vamos a recrear la vida perfecta. Esto pasa en la primera temporada y me parece mágico, me parece excelente, porque realmente yo creo que todos tenemos una Vicky adentro. En muchos sentidos, en competir, en la envidia. Victoria se destaca porque quiere ver a las amigas o a la hermana bien, pero no mejor que ella. Ella misma se generó unas ideas en su cabeza del éxito, de la perfección, de la felicidad y seguramente eso nos espejea. En algún punto nosotros seguro que hemos dicho, es que cuando yo tenga esto voy a ser feliz, es que cuando yo haga esto voy a ser feliz, es que aquí sí me voy a sentir exitoso, es que acá, y lo que hacemos es poner esa energía, ese sentimiento de felicidad, de amor, de plenitud en acciones, en cosas que nosotros tengamos en nuestra vida, pero se nos puede ir la vida buscando ese ideal y cuando lo tenemos no nos hace tan felices. También siento que nos puede espejear en ese diálogo que se cuenta, en eso que nos pasó, porque a todos nos han pasado situaciones, a ti, a mí, a muchas personas, a todos los seres humanos que vemos, nos han pasado situaciones que seguramente nos han marcado, unas en una gran proporción, otras no tanto, pero sí o sí al ser humano que la está viviendo le ha marcado y le ha afectado su vida. ¿Y qué hacemos con eso? Que tenemos dos opciones. O lo que nos pasa nos potencializa para hacer un cambio en nuestra vida, o lo que nos pasa nos justifica para quedarnos en nuestra víctima. Entonces, corazón bello, aquí como Victoria no escucha razones, no asume responsabilidades,
se queda en su niña interior, se queda en esa niña eh, dolida, rabiosa, de alguna manera caprichosa. Un niño no entiende, un niño no acepta porque es un niño. Pero pues el problema es cuando nosotros ya somos adultos y seguimos estando en ese niño, como lo está haciendo Victoria. Entonces aquí quiero que tú observes y mires si en algún punto tú has estado siendo esta Vicky de, de que te dices una cosa y la sigues repitiendo y la sigues repitiendo y la gente te dice, oye, pero no, mira, es que podemos mirar por acá, puedes asumir responsabilidad, puedes cambiar, y tú no, pero es que a mí me pasó, pero es que a mí me pasó, te sigues justificando. Algo que me parece que de verdad en la serie o sea, pasa muy por encima, y es que ella eh, justifica a la mamá. Ojo, no quiero decir que, pues, que hay que ir a condenarla o alguna cosa, pero a lo que voy es que nunca escucha la otra versión de la historia, simplemente se quedó con que mi papá nos abandonó y ya. Pero en su adulta no fue capaz de entender por qué pasó esto, tratar de entender qué fue lo que pasó con el papá. Nunca quiso, aunque como ya te conté, el papá vivió una infancia compleja, pues porque crecer sin la mamá no debe ser fácil, no le importó. Entonces aquí también te digo, ¿cómo te estás espejeando tú ahí? Si hay alguna historia que te causa dolor y que tú no quieres escuchar la otra versión. En una historia siempre hay tantas versiones como ojos o participantes tuvieran esa historia. Entonces también date cuenta si tú estás cayendo en la radicalidad, en ser obtuso, en ser como tan cerrado de mente y no atreverte a ver, escuchar, abrirte a otras posibilidades como lo está haciendo Vicky. ¿Qué otra cosa me parece que nos espejea? Es que nos espejea todo, todo. O sea, eh, el tema de querer controlar, el tema de diseñar un plan perfecto. Si tú te das cuenta, yo siento que Victoria en esta primera temporada nos muestra cómo está totalmente desconectada por el sentir. O sea, ella siente cosas por Matías, no las acepta, las rechaza, siente que no es tan importante el amor, sino más el objetivo, el sueño, el mostrar, el que la aplaudan, el que digan, oiga, ella sí fue capaz o ella sí tiene, porque en su mente cree, como lo idealizó en su cajita de cereales, que creo que marca todo, eh, que esa es la felicidad. Hay algo que quiero conectar, y es que Victoria al inicio nos dice, en la cajita de cereales estaba la mamá, el papá y la hija, y todo felices para siempre. La mamá dice, a mí me dieron una muñeca, me dieron una cocinita, me dijeron que jugara a la ama de casa, a la familia, y cuando ella lo empezó a experimentar no la hizo tan feliz. Victoria, como no lo ha experimentado, lo está buscando, pero ya se está dando cuenta como que eso no es tan así. Yo siento que aquí nos espejea es porque observemos nosotros de niños, tal vez, qué cosa nos dijimos, qué sueño fabricamos en nuestra niñez, que dijimos como, es que esto tiene que ser así, ya, y allá voy a llegar porque esto sí es mi felicidad, porque aquí me voy a sentir bien, pleno, feliz, exitoso. Y observemos si nuestra vida está yendo hacia allá, si de verdad eso es lo que queremos, si de verdad es viable que yo postergue mi felicidad, el sentimiento de plenitud, porque estamos hablando de emociones, de sentimientos que lo puedo sentir ya. Esto no tiene que estar arraigado a algo externo hasta que yo obtenga eso. Observa si algo que es lo que tú estás haciendo no te hace feliz, pero solo lo estás haciendo por cumplir un estándar. Porque al final Victoria se desarrolla todo eso en su mente porque es un estándar. Ella siente que así tiene que ser, pero no, o sea, perdóname, ella piensa que así tiene que ser, pero no lo siente así. Con Daniel no se sentía pues plena, feliz, no era ella, simplemente estaba cumpliendo eh, con un requisito para sentir que ganó. También observa si estás en competencia con tu entorno,
con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con, no sé, si estás compitiendo con alguien, eh, observa que la competencia solo existe en tu cabeza. Porque no hay a quien restregarle ningún triunfo realmente cuando es un sentimiento y un pensamiento, es un pensamiento muy egoico creer que somos el centro del mundo y que cuando tú logres algo, todo el mundo va a girar y va a voltear y va a reconocer y vas a creer que la vida va a cambiar, pero no va a cambiar para nada porque cada quien tiene su vida, cada quien se preocupa por su propia vida y no eres el ombligo del mundo. eh, ¿En qué más nos espejea? Bueno, pues creo que a grandes rasgos estoy diciendo lo que en la primera temporada me parece que es muy importante, el papel que desempeñan, el entorno que tiene Victoria, que pese a lo envidiosa que es con sus amigas, las amigas están ahí para quererla, es decir, ven en el fondo, la quieren en el fondo, la aceptan como es, aunque ella piense que no tiene sombras que trabajar. Su lucha por la perfección está muy amarrada a esa herida del abandono que ella sintió, que ella vivió por parte de su papá. Pero sí o sí, lo que más enmarca es esas reacciones infantiles, esos pensamientos, eso es actuar, el actuar muy infantil que ella tiene, obsesionado, controlador. Entonces observa también tú si en algún punto de tu vida tú estás siendo una Vicky en cualquiera de los aspectos que te conté, que la describen perfectamente, que no la hacen un mal ser humano, porque realmente pues tiene amigas, la quieren, pero ella sufre muchísimo. O sea, ella ni siquiera sabe qué quiere, porque toda la vida se fijó un objetivo y ya como que ni, o sea, lo hace por inercia, es como necesito llegar allá, pero no disfruta el camino, no le importa con quién cumplir ese objetivo, lo que le importa es cumplirlo, que eso fue lo que le dijo Daniel. El objetivo está diseñado de una manera, de un hombre en particular, que por eso al inicio no acepta a Matías porque no cumple el estándar, y se somete pues a todo lo que pasa con Nicolás, que al final Nicolás le dice como usted también me usa, o sea, yo la usé a usted, usted me usó a mí porque me mostró como un trofeo. Es bien interesante esta serie, si no te la has visto, ve y la ves, y si ya la viste, después de haber visto este video, ve y la ves otra vez, porque la intención es que puedas tomar conciencia. Me parece una gran herramienta terapéutica, de verdad amo esta serie, me gusta mucho, lo acepto, yo también he tenido una Vicky adentro, en muchos rasgos, pero hoy puedo decir como que veo cuando se me activa la Vicky y le bajo el volumen